están afectando a nosotros. Quiere decir que tenemos que ser prudentes, que tenemos que tener cuidado, que no estamos en un sitio donde no haya peligros, sino que estamos rodeados de agua, y que ese agua es un peligro, porque ese agua más pronto o más tarde va a perforar esa pared de hierro, aunque sea muy gruesa. Entonces, si sabemos eso, que estamos rodeados de agua, esa agua es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para significar eso que es bien interior o bien exterior, pero que nos mueve a pecar, que nos mueve a hacer cosas que Dios no quiere. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta tenemos que tener muy en cuenta esto, que somos una caja, que estamos en el mar y que eso está presionando desde fuera y tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué tipo de presiones hay en nosotros? Pues mira, decíamos que hay gente en el mundo que dice que no existe Dios. Entonces, que esa gente que dice que no existe Dios es como si esa caja que metemos en el mar fuera una persona y negara que fuera de él existiera el agua. Claro, lo que pasa es que el agua pues se puede ver, y se puede ver, ¿no? Y se puede sentir la presión del agua. Por ejemplo, si una persona bucea unos cuantos metros, automáticamente va a sentir la presión en la cabeza, la presión del agua. O sea, llega un momento que no puede seguir bajando porque la presión del agua es muy fuerte y le empieza a doler la cabeza. Lo que pasa es que en esta tierra, pues a Dios nadie le ve. Y si una persona no le niega, pues no siente dolor de cabeza. Y entonces, pues claro, como no siente dolor de cabeza, por ejemplo, una persona que se mete al agua, si baja, tú sientes la presión. Y por consiguiente, y llega un momento que te das cuenta que no puedes seguir más. Pero claro, en este mundo lo que pasa es que si una persona niega a Dios, pues parece como que no le pasa nada. Parece que como que no siente nada. Jesucristo lo dijo. Jesucristo dice, ¿de qué le vale a un hombre en este mundo hacerse rico? Hacerse el más rico del mundo y hacerse el más poderoso del mundo. ¿De qué le sirve a ese hombre todo ese poder, todo ese dinero, si cuando se muere su alma se va al infierno? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por ejemplo, que si una persona negara a Dios, si una persona por el hecho de negar a Dios enfermara, no pudiera estudiar, no tuviera capacidad no tuviera memoria, por consiguiente, pues iba a la escuela y no pasaba, y repetía, no podía seguir, ¿no? Si por ejemplo Dios a los que no creen en Él les quitara la memoria para que no pudieran estudiar, si les quitara la capacidad natural de hacerse ricos, de trabajar, de pensar modos, de pensar métodos para poder ganar dinero, si Dios a los que no creen en Él les cortara las alas, por decirlo así, si Dios a los que no creen en Él les cortaran las alas, les cortaran los pies, les cortaran las manos, bueno, pues entonces dirían, pues justo, pues no, aquí hay Dios, porque está claro, o sea, no está claro. Mira, todos los que no creemos en Dios no tenemos pies, no tenemos manos. Mira, todos los que creen en Dios están muy bien. Mira, todos los que no creemos en Dios, mira, todos somos tremendamente pobres, desgraciados, enfermos. Pero es que no es así, o sea, Dios es como el sol. El sol todos los días nace, y nace para todo el mundo. O sea, buenos y malos, no crean o no crean en Dios, el sol lo vemos todos. Entonces Dios nos ha dado la vida,
y nos la conserva también, independientemente que nosotros le neguemos o no le neguemos, independientemente de que nosotros le ofendamos o no le ofendamos. Le ofendamos o no ofendamos a Dios, el sol nace para todos. Y ofendamos o no ofendamos a Dios, Dios sigue conservando nuestra vida. ¿No? Entonces, ese es el problema que tiene el hombre aquí en la tierra, que niega a Dios y sin embargo Dios no le castiga. No le castiga. Pero Dios, y en este pero es porque si no, este pero que voy a decir es importante, porque si no, Dios sería injusto. O sea, Dios no puede castigar a una persona, castigarla por castigarla. Dice, bueno, mira, yo quiero castigar a la gente y te he escogido a ti. Y bueno, ¿y por qué me has escogido a mí? ¿Y por qué me has escogido a mí? Bueno, pues no sé, ¿por qué? No sé, pues no sé por qué, pero yo te he escogido a ti, basta. O sea, no, Dios cuando hace las cosas las hace con lógica, las hace con lógica, con razón, ¿no? Entonces he dicho que Dios, hay mucha gente, no necesariamente porque una persona ofenda a Dios, Dios le va a castigar inmediatamente. No, de hecho, pues podemos ver que hay mucha gente que no cree en Dios y es muy famosa y tiene mucho poder y tiene muchas riquezas, ¿no? Está clarísimo que Dios de alguna manera sigue protegiendo también a gente que le niega, ¿no? Pero por otra parte Dios pone a una iglesia, por otra parte Dios pone a unos hombres, bien sean profetas, bien sean sacerdotes, bien sean misioneros, bien sean monjas, bien sean los cristianos, que tienen el poder de predicar, tienen el poder de comunicar lo que Dios les dice a ellos. Y sobre todo especialísimamente luego cuando Dios mismo envía a su propio Hijo. O sea, Dios mismo se hace hombre y nos habla directamente a nosotros. Ya no por medio de profetas o de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Abraham, ¿cómo se llama? Los patriarcas, no ya a través de los patriarcas o de los profetas o de los reyes o de los sacerdotes, sino que Dios mismo se hace hombre y habla con nosotros. Y luego crea su iglesia, crea unos apóstoles, les manda a predicar por todo el mundo. O sea que, una vez más digo, que aunque Dios no haga salir el sol para buenos y malos, y aunque a buenos y males, y aunque Dios a buenos y malos les conserva la vida y les bendice, porque la vida es una bendición, la vida misma es una bendición, y hacer que esa vida se mantenga, que sigan en la existencia, pues es una bendición continua, porque sin esa protección de Dios, sin esa continua bendición, el hombre dejaría de existir. O sea que el hecho de que una persona exista ya es una bendición, y el hecho de que Dios mantenga a una persona en la existencia, pues eso también quiere decir que es una continua bendición, ¿no? Entonces digo que no necesariamente una persona que ofenda a Dios, no necesariamente se queda sin sol. El sol sigue saliendo. Y Dios, el amor de Dios sigue rodeando a esa persona. Y Dios deja que esa persona se haga rica, que sea inteligente, que sea muy lista, que llegue a coger grados el primer premio en las universidades más famosas del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios también manda a agentes suyos. Y Dios al final mandó a su propio Hijo. Y entonces Dios nos dice que hay que creer en Dios, que hay que amar a Dios y que por Dios hay que amar a los hombres. Hay que amar a Dios por sí mismo y hay que amar a los hombres por Dios. Y luego Dios mandó a su Hijo
Y Jesucristo dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que crea y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues renacerá a una nueva vida. Y luego por otra parte dice Jesús también, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tiene vida en él. O sea, esto Dios al final manda a su propio Hijo, y su propio Hijo escoge a unas personas que son los apóstoles, que luego son los obispos, y que luego somos los sacerdotes que ayudamos a los obispos, y luego todos los cristianos y todos los religiosos, religiosas. Todos tenemos esta misión de comunicar al mundo, a los hombres, el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros a través de los profetas y sobre todo a través de su propio Hijo. Y entonces ahí nos dice, ¿no? Dios nos da una misión de predicar a la gente. Tenéis que amar a Dios, tenéis que creer en Dios, tenéis que creer en Dios, tenéis que amar a los hombres en Dios. Y luego la voluntad de Dios es que los hombres crean en el que Dios ha enviado. Y el que Dios ha enviado es su propio Hijo. Y tenéis que bautizaros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenéis que comer y beber el cuerpo y la sangre, la carne y la sangre del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Este es un mensaje que la Iglesia tiene que comunicar a todas las generaciones de la humanidad hasta el final del mundo, ¿no? Entonces Dios no necesariamente va a castigar a una persona por negarle, pero Dios va a hacer posible que vaya gente a comunicar a esas personas ese mensaje de Dios. Y lo que sí que es cierto es que, aunque en este mundo Dios no castigue a los que le ofenden, si una persona recibe el mensaje de Dios y no acepta ese mensaje, el mensaje básico es: Dios existe, por consiguiente hay que creer en Él, hay que amarle y amar a los hombres en Dios. Ese es el mensaje básico. El segundo mensaje, pues, es Jesucristo. El tercer mensaje es la Iglesia. Tomad mi cuerpo, bebed mi sangre, ¿no? O sea que al final, si una persona no acepta al Señor, no acepta a Dios, pues al final Dios no puede, o sea, no es que Dios no deje a esa persona entrar en el cielo, es que esa persona se niega a aceptar a Dios. Luego, si una persona se niega a aceptar a Dios, luego no puede entrar en la casa de Dios. Porque para entrar en la casa de Dios hace falta aceptar al dueño de esa casa. La casa de Dios es el cielo. Luego, la casa de Dios es el cielo es la casa de Dios. Luego, si yo quiero entrar en el cielo, yo necesito aceptar al dueño del cielo, al dueño de esa casa que es el cielo. O sea, Dios, si no aceptas eso, si no aceptas al dueño de la casa, pues no puedes entrar en la casa de esa persona, ¿no? Bueno, pues es así, tenemos que tener cuidado porque hay dos fuerzas en nosotros, ¿no? Hay dos fuerzas en nosotros y entonces una fuerza viene de fuera y una fuerza viene de dentro. La fuerza de dentro son las consecuencias del pecado original. Martín Lutero, que fue un sacerdote católico alemán, agustino, de la orden de los agustinos, decía que cuando nosotros, la Iglesia Católica, ¿no?, creemos que cuando nos bautizamos, cuando creemos en Dios, nos bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos miembros de la Iglesia.
Entonces, toda clase de pecado. Bueno, hay dos clases de pecado. El pecado original, que es el pecado de nuestros padres, que se transmite de generación en generación, y luego ya el pecado nuestro, personal, o sea, un pecado original de Adán y Eva, y otro pecado personal nuestro. Y luego dentro del pecado original, dentro del pecado personal, podemos dividir dos clases de pecado. El pecado que por algún tiempo, y se suele decir, lo que pasa que suena mal, entonces se ha cambiado un poco la terminología, pero más o menos es lo mismo, o sea, el fondo es lo mismo. O sea, el pecado mortal, o el pecado grave, y el pecado venial, ¿no? O sea, el pecado mortal, grave, es realmente una negación de Dios, una ruptura con Dios. Mientras que el pecado venial no crea rotura con Dios. Aunque el pecado original, o sea, aunque un pecado venial no perdonado impide ir directamente al cielo. O sea que no podemos decir, bueno, este es un pecado pequeño, no es mortal, no importa, sí que importa, porque un pecado venial no perdonado. Y además hay dos cosas, cuando pecamos hay dos cosas, es la culpa, ¿no? Y la pena. O sea, Dios nos puede perdonar, pero tenemos que sufrir una pena. Entonces, una persona que tenga un pecado venial perdonado, pero no cumplida la pena de ese pecado, esa persona no puede, cuando muere, el alma de esa persona cuando muere no puede ir directamente al cielo. Por aquí vemos que el pecado original, aunque no nos separa de Dios radicalmente, sin embargo es muy serio, porque no poder ir directamente al cielo es algo tremendo, porque en el purgatorio no se va allí a pasarlo bien. O sea, en el purgatorio se va a sufrir, ¿no? Bueno, entonces, lo que decía es que tenemos que ser prudentes, que tenemos que tener cuidado, porque somos como cajas metidas debajo del mar y tenemos esa presión del agua. Y entonces tenemos que tener en cuenta que el hombre tiene dos presiones, una que viene de fuera y otra viene de dentro. Y esa que viene de dentro es las consecuencias, la secuela o las secuelas, o sea, los efectos del pecado original. Es que después se puede expresar como una especie de hambre de pecado. ¿Y por qué hambre de pecado? Pues porque todo pecado porque todo pecado lleva consigo una cantidad de placer, una cantidad de placer, porque todo pecado tiene como una apariencia de bien. O se puede distinguir bienes, ¿no? Bienes, por ejemplo, pues un pecado, un pecado puede producir un placer. Ese placer en sí mismo es bueno. El placer que produce el pecado es bueno. El problema está en que Dios no quiere, o sea, Dios quiere, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? O sea, dos personas que se casan, pues tienen las relaciones de esposo y esposa. Y esas relaciones producen placer, ¿no? Pero, o sea, y de hecho Dios ha creado ese placer en ese acto
entre los esposos, ¿no? Porque si Dios no pusiera ese placer, pues a lo mejor la gente no se casaría muy poca gente. ¿Por qué? Porque casarse es muy bueno, pero casarse tiene muchos problemas. Y entonces, si Dios no pusiera ese placer en esa relación, pues mucha gente no se casaría, ¿no? Y entonces, pues, Dios pone placer como una especie como para que el hombre en ese placer, pues encuentra un poco de felicidad, ¿no? Encuentra un poco de satisfacción y ese placer, pues le ayude a enfrentarse con los problemas diarios del trabajo, de la casa, de los hijos, un montón de problemas. Y entonces en ese acto, en esa relación, esposa, Dios les hace gozar de ese placer, ¿no? Entonces ese placer en sí mismo es bueno, pero ese placer es bueno cuando se hace dentro de esa unión, que es la unión matrimonial, ¿no? Entonces, el placer en sí mismo no es malo. El placer es utilizarle fuera de contexto. ¿No? Fuera de contexto. Entonces, nosotros los católicos creemos que cuando uno cree en Jesucristo, se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se hace hijo de Dios y se hace miembro de la Iglesia. Y Dios, a través de la Iglesia, a través de la fe, del bautismo de la Iglesia, Dios nos perdona el pecado original y si somos mayores, todos los pecados personales, tanto sean graves o mortales como veniales. Entonces el alma queda totalmente limpia. Entonces los protestantes, nuestros hermanos separados, en general, no aceptan eso. Ellos dicen que no, que una persona se bautiza y el pecado sigue dentro, lo que pasa es que Dios te pone como si fuese una toalla blanca o un paño blanco, y entonces, pues sí, ese paño blanco dice que tú crees en Jesucristo y eso, pues que crees en Jesucristo, ¿no? Y que te has bautizado, pero en realidad es un paño blanco exterior a ti, pero no es algo que ha ocurrido dentro. Ellos dicen que no, nos bautizamos y el alma sigue, vamos a decirlo, corrompida, está negra, el bautismo, la fe y el bautismo no limpian el pecado, no limpian el alma. Y entonces nosotros decimos sí que limpia el alma. El alma queda totalmente limpia, pero, aunque el alma queda totalmente limpia, el pecado original sigue actuando en nosotros, como una fuerza, ¿no?, que nos mueve hacia el pecado. Entonces una de las cosas que decía Martín Lutero es que decía, no puede ser. Él decía, si realmente la fe y el bautismo realmente limpia toda clase de pecado, si el alma se queda totalmente blanca, entonces no debe haber ninguna clase de fuerza dentro de nosotros que nos mueva al pecado. Y si hay esa fuerza, si esa fuerza que antes sentíamos después del bautismo seguimos sintiéndola, quiere decir que ese bautismo no ha producido lo que la Iglesia Católica dice. Y entonces los protestantes en general, siguiendo a Lutero, pues no aceptan que ese bautismo realmente
limpie totalmente el alma humana de ese pecado original. Nosotros los católicos decimos que sí, que limpia, lo que pasa que sigue la influencia de ese pecado, sin pecado, pero la influencia de ese pecado original sigue, que nos mueve hacia el pecado. Y por consiguiente tenemos que tener en cuenta eso, o sea, que hay unas fuerzas que nos mueven al pecado, tanto internas como externas, y tenemos que ser conscientes de ello para protegernos. Y entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues una vez que primero tenemos que darnos cuenta de nuestros enemigos, de esa fuerza que hay tanto en el dentro como fuera, o sea, de esas fuerzas que están ahí y que nos están moviendo hacia el pecado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿luego qué? Luego pues es como aquello que dije yo, esa caja la metemos en el fondo del mar y luego el agua perfora la pared, una parte de la pared, y entonces por ese agujero va entrando el agua. Entonces, luego, por ejemplo, si tuviéramos una máquina de aire, entonces hacemos que ese aire llegue un momento, que la presión de ese aire llegue un momento que sea mayor que la presión del mar, del agua, y entonces ya el agua no entra, sino que el aire sale por fuera, sale para afuera. Entonces, una vez que nosotros sabemos que hay esas energías, esas fuerzas internas y externas en nosotros, entonces ahora tenemos que buscar esa manera de protegernos de ellas. ¿Y cómo nos protegemos de ellas? Pues tenemos el sacramento de la confesión, que es cuando ofendemos a Dios, ir a pedir perdón, recibir el perdón y recibir la gracia, que es la fuerza de Dios, que es la fuerza de Dios. Tenemos el sacramento, si ofendemos a Dios, para recibir el perdón y recibir la fuerza de Dios, la gracia de Dios. Luego tenemos la oración, la oración en comunidad, la oración personal, y sobre todo tenemos la misa, ¿no? Que Jesucristo dijo: comed mi cuerpo, bebed mi sangre, ¿no? Y a través del cuerpo y la sangre de Cristo recibimos fuerza, poder, ¿no? Luego tenemos también Jesucristo en la Eucaristía. O sea, cuando podemos, si tenemos tiempo, pues deberíamos ir a estar con el Señor en el Santísimo. Allí está presente Jesucristo, Eucaristía, Jesucristo Sacramento, está allí. En todas las iglesias católicas hay un sitio que se llama Sagrario, y ahí está Jesucristo. Está todo Él, está todo entero. Allí está Jesucristo, su cuerpo, su alma, su humanidad, su divinidad. Él está allí. Alguien preguntó a Jesucristo: muéstranos al Padre, muéstranos a tu Padre. Y Jesucristo les dijo: yo estoy tanto tiempo, ya estáis conmigo tanto tiempo y no conocéis, no habéis visto a mi Padre. Lleváis conmigo tanto tiempo y todavía no habéis visto a mi Padre. Y dice: pues no, claro que no hemos visto a tu Padre, te hemos visto a ti. Y dice Jesucristo: pero no sabéis que el que me ve a mí, ve a mi Padre. No sabéis que el que me ve a mí, ve a mi Padre. No sabéis que yo estoy en mi Padre y que el Padre está en mí. No sabéis que yo y el Padre somos uno. Pues ahora, después de 2000 años, Jesucristo sigue presente en la Eucaristía. Y Jesucristo ahora también nos puede decir a nosotros: el que me ve a mí, el que vea esos accidentes del pan o del vino, el que vea, por ejemplo, el accidente del pan, o sea, ya no hay pan,
ya es el cuerpo de Cristo, ya es Jesucristo mismo, pero está bajo los accidentes del pan. Es decir, lo que los ojos ven es la forma redonda y el color blanco. Eso es lo que los ojos ven. Pero la fe nos dice, Jesucristo dice, esto es mi cuerpo. Ya lo sé, que vuestros ojos ven los accidentes espaciales de extensión del cuerpo. O sea, vosotros veis una cosa redonda y blanca, eso ya lo sé. Pero yo os digo, esto es mi cuerpo. Aunque no lo entendáis, aunque vuestros ojos no me veáis, tenéis que creerlo, porque yo no os miento. Si yo os digo que esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y por lo tanto os pido que lo comáis. Porque si no me coméis, si no coméis mi carne, si no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces, ¿cómo protegernos del pecado? Acudir a los sacramentos. Acudir al sacramento de la confesión, al sacramento de la Eucaristía, a la adoración del Santísimo, a la oración personal, pertenecer a algún grupo de la iglesia, algún grupo que también nos ayude, ¿no? Y no sé, pedir continuamente a Dios su ayuda, su protección, y de un modo muy especial pedir a Dios ayuda a través de la Virgen María, y eso es lo que hay. No hay ningún truco, no hay trucos, no hay magia, no hay trucos, no hay magia. Aquí tiene que haber humildad y sencillez, ganas de ser santo, ganas de cumplir la voluntad de Dios y poner todos los medios posibles. Por lo menos luchar por ser santo, y para ello pedir continuamente. ¿Cuándo llegaremos a ser santos totalmente? Pues no se sabe, pero ya sabemos los medios: la confesión, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, la adoración al Santísimo, la oración personal, la oración comunitaria, una oración continua pidiendo a Dios ayuda a través de la Virgen. Y es así. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que podemos pecar, por eso nos ha dejado el sacramento de la reconciliación, para pedirnos, para perdonarnos tantas veces como fuera necesario. Amén.